dirán que La voz de Cucuza Castielo acompañándonos con este tema dedicado a Diego. Y nosotros les contábamos que este programa nos permitió conocer de cerca a personajes que fueron parte de la historia de Diego. Pero descubrimos estos personajes que están más allá de Diego y de la pelota. Yo digo que es nuestro productor, es nuestro padrino con Ángel Capa, y poder compartir una cena con él y escucharlo es descubrir un hombre que siente mucha pasión por la lectura, por el lenguaje, que a cada uno de los jugadores que tuvo como profe siempre les acercó un libro. Y eso vale mucho más que cualquier campeonato. Hola, Fernando Signorini, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz día para todos los papás. Bueno, feliz día para vos, Fer. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí estamos con Gustavo Galera y el significante de este domingo, Día del Padre. Queremos agradecerte también porque nos atendés en el Día del Padre. Es fútbol y lenguaje. Y viste que la primera pregunta es una asociación libre. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza, Fer, si decimos fútbol y lenguaje? Bueno, yo creo que se igualan en el sentido que ambos son argumentos culturales, ¿no? Si bien desde hace bastante tiempo parece que esta definición no correspondería a la realidad, porque hoy no se tiene respeto por el lenguaje y no se tiene respeto por el fútbol, sobre todo a través de los medios, o mejor, muchos de aquellos que están en los medios y que le hacen el juego al sistema, que intenta degradarnos, que intenta frivolizarnos. Entonces hoy está de moda la grosería, la vulgaridad, ya prácticamente no hay límite para nada. Cuanto más vulgar sos, bueno, parece que mayores posibilidades vas a tener de trascender en los medios. Yo creo que sí, y con el fútbol pasa exactamente lo mismo, y es más, el fútbol es uno de los lugares o de los argumentos elegidos por lo que yo llamo el sistema precisamente para eso, ¿no? Para seguir tribalizándonos, para seguir vulgarizándonos, es pura frivolidad, irrespetuosidad. Sí, se me ocurre eso, ¿no? Hola Fernando, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo te va? Bien. Fernando, ¿por qué crees que es importante que el futbolista lea? Y porque la lectura debe ser también uno de los mejores argumentos que nos ayuden a hacer mañana mejor que hoy, a sensibilizarnos, sobre todo aquellas lecturas que influyen a favor de precisamente de eso que hoy parece una utopía, ¿no? Se ha perdido mucho el valor. Yo recuerdo que desde pequeño, no solamente en mi familia, sino cada tanto íbamos, por ejemplo, a casa de amigos de mis padres, y era infaltable una biblioteca, y uno de los lugares elegidos siempre por acogedor. Los libros de pronto son una fantástica compañía, porque siempre están a disposición de uno, no te fallan nunca, ¿no? Y sobre todo aquellos que, como decía anteriormente, valen la pena y nos ayudan a descubrir el mundo fascinante que encierra cada uno de ellos. Sí, y uno descubre en estos momentos de la sociedad que hoy en las reuniones sociales, estas que vos decís, o familiares, difícilmente se hable de algún libro. Hoy se habla de las series, ¿no? De las series de las plataformas estas que si bien uno no está en contra de las series y está bien que existan, pero es como que es demasiado comida así chatarra, quiero decir, ¿no? Hecho para no pensar demasiado, ¿no? Formatos donde, si bien entretienen, la verdad es que generan poco pensamiento crítico, ¿no? Claro, mirá que yo justamente anoche estaba charlando con mi hija, que estaba leyendo acerca de los inicios y de las técnicas de hipnosis, ¿no? Sobre todo a partir de Freud. Y yo, claro,
hablábamos de la importancia que tienen esas técnicas para que el paciente haga precisamente lo que quiere el terapeuta, ¿no? Como que queda a su merced, porque está fascinado. Bueno, y yo recordaba que hace muchísimos años esa anécdota está en mi libro, yo estaba en el Lincoln y en el cine Portapía, llegó, creo que lo recuerda, Tuzam con Zulma, su esposa. Sí, claro, sí. Y entonces en un momento un auditorio que llenaba realmente el recinto, le pidió a su esposa una caja de cartón, la puso arriba de la mesa, sacó una gallina y bajó la caja, quedó la gallina sola arriba de la mesa y la gallina empezó como que asustada, a cacarear, y él movió el dedo así y de pronto es como que le puso el dedo delante de los ojos y la gallina quedó fascinada, y a partir de ahí hacía lo que Tuzam quería, daba vueltas en círculo para un lado, para otro, de acuerdo a la orden que le daba el dedo, saltaba, volvía a subir a la mesa. Entonces, bueno, todo el mundo aplaudió, y yo después tardé muchos años en darme cuenta que en cierto sentido Tuzam nos estaba enviando un mensaje, ¿no? Acerca de lo que hace el sistema con nosotros. Él era el sistema y la gallina éramos. Entonces el sistema nos fascina, nos hace hacer de la manera que al sistema le conviene que nosotros tengamos que ser individualistas, egoístas, pero también formar parte de la tribu, ¿no? A través de que, bueno, de esos símbolos o valores culturales que se crearon para otra cosa, pero estos tipos han descubierto que precisamente son todavía mucho más potentes como factor de degradación, ¿no? De vulgarización. Entonces hay que ser grosero, hay que decir muchísimo, la gran mayoría de los colegas de ustedes que inexplicablemente están en los medios de comunicación, entre comillas, más vistos del país, sobre todo, y no solamente en el fútbol, también en la política, en los programas de Chimento, porque si este fuera un país en el que realmente quisiéramos mejorar, y si la mejora, el primer peldaño, es transitar la escalera de la cultura, bueno, no habría 30 horas de fútbol por día, 30 horas de chimentos que son realmente vomitivos, que uno no se explica cómo hay gente que se presta a eso para ganarse la vida, pero eso habría que explicarle que eso no es la vida, ¿no? O tantas horas de disputas políticas, con enfrentamientos, con vulgaridades, con violencia simbólica, que después se transforma en violencia real. ¿Y a dónde están entonces el Ministerio de Cultura? ¿A dónde? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Para qué están? Bueno, es el momento de la historia que estamos transitando, y yo creo que no hay arma más poderosa que un libro. Mira, alguna vez le regalé uno a Carlitos Tevez, era Las Fuerzas Morales de José Ingeniero, y entonces en la dedicatoria le puse precisamente eso, ¿no? Querido Carlitos, dicen los que saben que al terminar de leer un buen libro, uno ya no es el mismo, sino mejor. Y es así, por más que vos salgas a la calle y seas el mismo y te mirás al espejo, no sos el mismo, sos mejor, porque has incluido uno de los valores que hacen a la mejor de la riqueza imprescindible que es la riqueza interior, ¿no? Fer, estamos hablando con Fernando Signorini. Alguna vez con Gustavo, escuchándote, decíamos, ojalá en las concentraciones o en las pensiones siempre haya una buena biblioteca a mano. Y vos fuiste un precursor en un mundillo muy difícil, donde lo único que importa, lamentablemente, de la mano del sistema es ganar, y el que gana existe, y el otro está fuera de todo. Alguien que se acerca desde el mundo del fútbol y le dice a un futbolista, mira, lee un libro. ¿Qué 3 libros no deberían faltar en una pensión, en una biblioteca de futbolistas? Claro, también hay que tener cuidado, ¿viste? A ver. Porque si no produciríamos el efecto contrario. No hay que ver también qué nivel de lectura están acostumbrados, pero en general yo prefiero los libros de poesía. Y en eso sí, en cuanto a la poesía, sobre todo
aquella poesía que no es tan abstracta, que es perfectamente entendible, pero ahí podés ir desde Borges, pasando, qué sé yo, por Neruda, por García Lorca, por Benedetti. Ayer mismo estaba recordando una de Manucho Mujica Lainez, quiero decir, hay mucho, ¿no? Sí, sí. Libros de Eduardo Galeano, libros que también para ellos representen cosas que tienen que ver con el inicio, las luchas intestinas, los caudillos, porque tienen como que esas figuras tienen un poder de atracción increíble entre los jugadores, ¿no? Qué sé yo, la biografía del Chacho Peñalosa, de Facundo Quiroga, bueno, de todos aquellos que en algún momento de la historia del país tuvieron tanto que ver con su construcción, ¿no? O con la posibilidad de un país distinto y mejor. Después Mitre se encargó de que así no fuera. Fer, de todo. Pero, por ejemplo, hay un libro maravilloso y que le sirve mucho a ellos, es La Sociedad de la Nieve, que es el raconto 20 y pico de años después de la caída del avión de los uruguayos en la cordillera de los Andes, y por supuesto las venas abiertas de América Latina. Hay un montón. Hay un montón que yo sugeriría, ¿no? Y cuando pensaste el primer libro para Diego, ¿por qué lo pensaste? Y bueno, precisamente por eso, porque yo veía además que él era muy curioso, él era un eterno preguntón. Bueno, en eso nos igualábamos, yo también lo soy, ¿no? Porque ante cualquier duda yo pregunto, a veces casi de manera exagerada, no obsesiva, pero sí exagerada, y él era exactamente igual, y yo me daba cuenta que por ahí estábamos en los viajes que hacíamos algún tema y él entonces comenzaba a preguntar y yo obviamente muchas veces no tenía toda la respuesta, entonces bueno, voy a buscar tal libro, y entonces después iba con el libro, mientras él manejaba yo iba leyendo algún texto, íbamos comentando, y así llegó también, creo que uno de los primeros fue un libro, creo que fue en una concentración, ya con el Napoli, el primer año, Casteldepiano creo que era, que yo estaba, les hacía mucho calor y había terminado el entrenamiento, y él se terminó de duchar y vino hacia donde estaba yo, y estaba leyendo un libro sobre la aventura entre comillas de Gramma, del desembarco en los Cayuelos, del inicio de la Revolución, bueno, y a partir de ahí se empezó a interesar mucho por toda esa aventura fantástica, fascinante, ¿no? De Fidel, del Che, de Camilo y todos los que tripulaban la nave, ¿no? De hecho, alguna vez dijiste que a Diego le hubiera encantado ser el Che. No me cabe ninguno. No sé si al Che también le hubiera encantado, porque le gustaba mucho el fútbol, y bueno, yo soy muy amigo de Calica Ferrer, que fue el amigo de la infancia, sí, claro, en Altagracia, y sí, y él me habla del amor que tenía por el fútbol, por la pelota al Che. Seguramente le hubiera gustado ser Diego, pero yo creo que a Diego le hubiera gustado todavía mucho más ser el Che. Claro, sí. Tengo dudas. Y Fernando, ¿cómo ves el nivel del lenguaje hoy en los futbolistas y entrenadores? Porque a veces, se producen ciertos fenómenos, no sé, se han producido, como la irrupción de Valdano, bueno, el mismo Bielsa, Menotti, bueno, venía a hablar Menotti. Fue el abanderado. Pero de repente, como están esas torres que iluminan, de repente aparecen baches de oscuridad. ¿Cómo ves hoy el uso del lenguaje? No, es muy preocupante. Yo escucho cada tanto algún reportaje, sobre todo, todavía me sigue llamando mucho la atención las preguntas, o mejor, las respuestas que son obligadas a los jugadores también por lo superficial de las preguntas. Tiene un jugador que hizo 4 goles y ¿qué le pregunta?
¿Estás feliz? ¿Y qué crees que te diga? No, estoy sí, triste la verdad estoy arruinado. Claro, por el equipo contrario, no saben la amargura que tengo. Y yo digo, pero para eso estudian 3 años, pero además ninguno, o prácticamente, sí, hay excepciones que confirman la regla, pero son muy pocos, ¿no? Porque claro, no es lo mismo de Ezequiel Fernández Moro, Ale Wall o Ariel Cero, bueno, hay un grupo que es completamente distinto, pero los demás parece que no ayudan en nada al jugador, y los jugadores se nota que siempre repiten prácticamente el mismo cliché, que no tienen variedad en la expresión, siempre utilizan las mismas palabras. El diccionario de un jugador, de la gran mayoría de los jugadores de fútbol, tiene muy pocas hojas, ¿no? Y eso es muy preocupante. Yo alguna vez sugerí que cuando se abrió la carrera de entrenadores César Menotti, sí, yo sugerí, y no sé si en algún momento no lo vamos a poner en práctica, que habría que pedirle a la Conmebol y a la AFA que no se le podría dar a ningún el título a nadie, por más que sepa de fútbol, si sabe solamente de fútbol, no. Tenés que saber, por ejemplo, qué sé yo, 10, 15, 20 o 30 poesías que te acerquen a eso, a la sensibilidad, ¿no? Y también insistir para que ellos mismos, que van a ser líderes de grupo, desarrollen eso que para mí es la mayor virtud de los seres humanos, la sensibilidad. Yo siempre lo he descubierto a partir de haber leído una definición de Albert Einstein que dice que muchas veces la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Y yo digo que ambas virtudes y el auxilio de la sensibilidad pueden dar lugar a hechos aberrantes de la historia de la humanidad, porque los que desarrollaron y lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial tenían mucha imaginación, tenían mucho conocimiento, pero cero sensibilidad. Entonces hay que apuntar, ¿no?, como para no sé, ganarle la pulseada a toda esta moda de degradación que se ha impuesto, desarrollarla. Y como bueno, a través de la lectura, a través de la poesía, fundamentalmente a través de la música, a través del teatro, acercarse otra vez a la naturaleza, descubrir, y eso es cierto, de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, el desarrollo de los valores, la solidaridad, la nobleza. Sí, yo creo que sería, pero te repito, los encargados de guiar al rebaño social, no sé, de pronto hacia prados más verdes, más luminosos, no, están encargados en seguir guiándolo con los ojos vendados. ¿Hacia dónde? Hacia un abismo del que va a ser después muy difícil de rescatar. Yo veo permanentemente esto en los medios, no solamente en la televisión, que es su mascarón de prueba, pero en la radio y ahora, y fundamentalmente en las redes sociales, que, como alguna vez dijo Humberto Eco, llegaron para darle la posibilidad al tonto del pueblo, que escondido en un cobarde anonimato, es capaz de decir lo que dicen y hacer lo que hacen. Son medios maravillosos, pero depende de cómo se usen, porque si no son peligrosísimos. Vos sabés, Fer, que me acordaba de una frase del flaco Menotti, que decía: el que solo sabe de fútbol, ni de fútbol sabe. Y esto es un poco la síntesis de lo que estabas hablando. Y después también de Hombres y Engranajes, Apologías y Rechazos de Sábato, que él criticaba la educación. Decía, claro, pues los ingenieros que pensaron los centros de exterminio y concentración en la Alemania pasaron por la facultad. Sin duda. Pero eso no los hizo mejores personas. Y eso también nos está pasando. Por ahí, también alguna vez cenando nos contabas que preferís que cuando se agregan horas en una currícula escolar, no tanta matemática, sino más poesía. Hay que generar empatía con el otro, es la única manera. Sí, sí. Poesía y música, pero música en serio, ¿no? Y teatro también, porque nos ayuda a salir de nosotros mismos, a socializarnos, a interactuar. Yo creo que son 3 de las bases fundamentales para hacernos distintos, y no solamente distintos, sino mejores, ¿no?
Sí, inclusive en relación al deporte y al fútbol en particular, la utilización de los absolutos, ¿no? Porque digo, pareciera que en el fútbol está el que sale campeón y después están todos los demás que son un fracaso, ese significante, fracaso, ¿no? Entonces, digo, no importa cómo le fue durante el año, si fue un progreso, si, no sé, si algún club sacó un montón de pibes y los puso en primera, o si la verdad es que los objetivos de ese año fueron alcanzados por el entrenador y se siente cómodo. Ya el hecho de no ser campeón constituye la idea de que hay un fracaso del cual el entrenador y el futbolista debe hacerse cargo, quiero decir, ¿no? Entonces digo, esto de los pensamientos absolutos en los cuales se enmarca el desarrollo de un torneo o inclusive de un partido, bueno, es una limitación al pensamiento y al análisis totalmente perverso. Sí, además de que eso tiene un perfil fascista, militante y reduccionista para el crecimiento y para el desarrollo, ¿no? Pero eso permanentemente, Gustavo, lo estamos viendo y te repito, a esta altura. ¿Y qué hacen los mecanismos que el Estado tiene como para intervenir? No, vos, qué sé yo, porque como ellos dan nombres y critican y vapulean a quien se les ocurre, bueno, yo les juego con las cartas del mismo mazo. ¿Cómo puede ser que haya, qué sé yo, un Echecopar en los medios? Pero ese tipo no solamente tiene que ser prohibido, sino tendría que ser multado, y la multa sería encerrarlo en una biblioteca, no sé, el tiempo que sea necesario, porque pobre tipo, el día que se dé cuenta lo espantoso que es él y su familia, realmente le va a pasar muy mal, y todo para tener un lugar en los medios, todo para tener, qué sé yo, un poco de imagen, para alimentar el ego que debe estar en él con muletas, pobre, ¿no? Porque sinceramente yo no concibo esa manera brutal, pero tampoco concibo el hecho de que nadie le ponga un límite por eso del miedo a la libertad. ¿Qué tiene que ver eso con la libertad de expresión? Eso es libertinaje, ¿no? Y del más vulgar y degradante posible. Y sin embargo no, hoy para ser moderno hay que hablar así, todo canchero y ser fundamentalmente no, eso, ¿no? Ser grosero. Cuanto más grosero, mejor. Y yo creo que como nunca el fútbol han detectado eso, que el fútbol es un arma extraordinaria que el sistema, vuelvo a repetir, como un pastor omnipotente usa para llevar al rebaño, para seguir siendo la gallina de Altuzán, como decíamos al principio, y parece que nadie reacciona porque el festejo de la tercera estrella del Mundial en Qatar fue un claro ejemplo. Infinidad de personas, yo diría que una buena mayoría de los que salieron a gritar y alentar y con la camiseta y como loco, recurriendo a ese patriotismo exacerbado, que ya es un momento de historia que habría que dar un paso adelante y tener un espíritu mucho más universal, ¿no? Ayudar a pensar que somos argentinos por el simple hecho de que en el 95% de los casos de los habitantes del país, nuestros abuelos o bisabuelos vinieron para Argentina. Si se hubieran ido a Tailandia, seríamos tailandeses. Si se hubieran ido a Croacia, seríamos croatas. Pero no, la Argentina y todo el mundo, los mismos que poco tiempo antes denigraban a Messi, a Di María, a Scaloni, esos mismos después cambiaron de un día para otro el uniforme, ¿no? Y salieron a la calle en una demostración que para mí, sinceramente, es tremendamente exagerada, porque, no sé, yo festejaría de otra manera cuando llega, o de esa manera cuando
hay un premio Nobel que llega del exterior y ese premio Nobel también lo pasearía por las avenidas, a lo mejor como ejemplo, como símbolo, lo subiría al balcón de la casa la casa de gobierno, ¿no? O aplaudiría cuando sé que la mortalidad infantil en un país que tiene alimento por aire, por mar y por tierra deja de estar en un porcentaje tan elevado, tan preocupante y tan vergonzoso, porque es casi del 8.2 por cada 1000 chicos nacidos vivos, o que hay muchísima menos gente que no tenga techo donde cobijarse, que haya mucha más gente que tiene trabajo, que el analfabetismo no vuelva otra vez a preocupar con un crecimiento que también nos tendría que ver. No, todo el mundo mira por otro lado, porque, y bueno, por eso, porque se exacerba ese tipo de sentido, ¿no? Eso de la pertenencia, el sentido de la pertenencia tan pulido, ese sentido de la pertenencia es culpable, en una de sus variantes, el nacionalismo, de decenas de millones de personas masacradas en el mundo, ¿no? Y yo te agregaría que al discurso que vos decís de la vulgaridad, también se le agrega el discurso de la violencia, ¿no? En realidad, que también está muy mezclado con ese discurso vulgar, ¿no? Que implica que al otro que piensa distinto hay que aniquilarlo, hay que borrarlo. Hacerlo desaparecer. Así. Que digo también es propio del discurso fascista y que también se ve mucho en los medios hoy en día, esto de aniquilar al que piensa distinto, sobre todo si viene de un pensamiento popular, ¿no? Claro, pero fíjate, Gustavo y Mario, que la vulgaridad es otra de las formas de la violencia, ¿no? Y es una forma muy civilina, muy muy peligrosa, porque a vos te parece que no hace nada, no, te va cada día minando aún más las posibilidades de ser distinto y de ser mejor, pero hoy es como que tiene buena prensa ser vulgar. Si no, fíjate, el 90% de los colegas de ustedes, sobre todo los deportivos, bueno, también los de la política, y ni que hablar de los programas de chimentos, porque yo a veces digo, pero ¿cómo puede ser que haya gente que, claro, dice, se tiene que ganar, pero qué vida, esto de los chimentos, pero de una frivolidad espantosa, como si realmente alguien, a mí me interesa que a todos estos personajes que son utilizados por ellos le vaya de la mejor manera. Ahora, después si están de novio, o si el novio o el marido encontró a su pareja, pero y eso, a ver, saberlo, ¿qué te agrega? No, pero Fer, hay algo que creo que lo hemos charlado. Primero, cuando vos le haces ese planteo, él te dice, pará, ¿a vos quién te conoce? ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto te pagan? ¿Sabes la cantidad de seguidores que tengo? Mirá la cuenta bancaria que tengo. Mirá el auto que tengo 3 departamentos. Vos pagas tu espacio en la radio. A mí la gente me escucha. Pero también ahí hay complicidad del que escucha, del que lee, del que ve, porque lamentablemente, Fer, tienen mucha audiencia. Echecopar tiene mucha audiencia. Debe haber muchos que piensan como él. Viñolo debe tener mucha gente que piensa como él. Bueno, también la sociedad está como está, ¿no? Bueno, claro, sí. Claro. Ellos son los pastores del rebaño. Bueno. Exacto. Sí, entonces, por eso digo, yo le reclamo a las autoridades y que hacen que tienen miedo de que después, como está de moda decir ahora, fulano lo mató. No, ¿qué lo mató? Está vivito y coleado. ¿Qué lo va a matar? Al contrario, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, hay ese precio que hay que pagar por el estatus social, por todo el mundo preocupado por el qué dirá el otro, eso que decían Gustavo de fracaso. Pero ¿quién dice fracaso? A ver, ¿qué periodista deportivo se puede revelar el hecho de ser tan brutal en sus críticas como para llegar a decir o utilizar el término fracaso? No, fracaso es, como decíamos anteriormente, el hambre, la miseria. Esos son los fracasos que realmente nos tienen que hacer sentir mal. Un partido de fútbol, no, ganar no es un obligación. ¿Quién dijo? Hay que ser muy estúpido para pensar que ganar es una obligación. Ganar es una posibilidad, ¿no? Llegar y muy remota, en un viaje. Claro, y difícil. Cuando inicias un viaje, no, vos no estás seguro
de que va, pero salís a disfrutar, y si llego mucho mejor, pero hay que precisamente eso, disfrutar del recorrido. Yo tenía un amigo que decía que había hecho el viaje desde la ruta de los 7 lagos de noche, ¿no? Porque había menos gente y era más seguro. Entonces no entendiste nada. A veces hay que aceptar el riesgo, porque también una vida sin ellos no valdría nada, ¿no? Si aparte, Fernando, en esto del recorrido, digo, un jugador que surge en un pueblo del interior, que llega a Buenos Aires, que termina jugando en un equipo importante, que tiene un paso por Europa, que llega a la selección, y en todo ese recorrido pierde un par de partidos y la selección queda fuera, y un periodista le dice que es un fracaso. Entonces vos decís, bueno, en realidad, digo, ¿desde qué lugar es un fracaso? Quiero decir, ¿no? Si esa vida es... No, además se le preguntaría precisamente al periodista. que no puede salir de Buenos Aires, quiero decir. Claro, ¿vos qué sos? ¿El director de la BBC? ¿De Londres? ¿Quién sos? Si no estás vos, está cualquiera. En cambio, el jugador tiene que ser él, por más que pierda. O no era un fracasado. Imaginás lo que hubieran dicho si el pie de Dibu no se cruza en el camino otro de la fracaso pelota. De la selección. Otro fracaso. Messi no se consolidó como líder, Scaloni, bla, bla, de María, bueno. Y es así. Entonces tiene uno, desgraciadamente, que pensar que no. Esto así no tiene absolutamente... y en el momento también de pensar en quién elegir. Yo digo, esto es exactamente lo mismo. Estos sistemas de votación para mí son retrógrados, son arcaicos. Vale lo mismo el voto de un premio Nobel de la Paz que el de un ejecutivo que fabrica armas para la muerte, destrucción masiva, o que un narcotraficante, qué sé yo. No sé cuál será la solución, pero recién estamos en pañales en lo que es el desarrollo del proceso civilizatorio, ¿no? Imaginá que si el Sol calculan que tiene 5.000 millones de años todavía para regalarnos su energía y permitir la vida sobre el planeta, salvo que la estupidez humana, que es infinita, se encargue de terminar con todo. Bueno, hay que ir en busca de otras soluciones para este problema, que yo digo, a esta altura, porque yo sé que hay otras partes del mundo, y yo he estado, y hay otras, aún en Argentina y en el interior, hay gente maravillosa, gente de primer mundo, gente de una cultura que a lo mejor no leyó nunca un libro. El papá de Diego, por ejemplo, era así, ¿no? Pero una cultura de vida, un sentido de la nobleza, un sentido de la solidaridad, del saber estar, del hablar poco y decir mucho, de saber escuchar, de respetar. No, porque después uno puede leer todo lo que quiera leer, pero eso en todo caso es información. La cultura a la que yo más valoro es la otra, la cultura que uno puede desarrollar, a pesar, te repito, de no haber entrado nunca a una biblioteca, que si lo hace mucho mejor, pero hay personas que son maravillosas, que son hipnóticas en el momento de estar con ellos, que sinceramente no es que han leído tanto. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado cuando se confunde a lo mejor cultura con nivel intelectual. Yo creo que, qué sé yo, Trump debe tener un importante nivel intelectual. Supongo que Videla, Macera, Agosti, si llegaron hasta donde llegaron, exacto. A ese grado también, pero le faltaba lo otro, ¿no? La última, Fer, y te agradecemos por la charla. Convenceme, y llegué a convencer a muchos que relean a Borges. ¿Por qué digo esto? Por ahí algunos sentimos que Borges ha tenido miradas muy antipopulares. Algunos dicen, no, avaló dictaduras o golpes de Estado. Y vos sos un ferviente admirador de Borges, de los textos, de las poesías de Borges. ¿Por qué tenemos que dejar de lado el preconcepto, ese enojo y leerlo? Porque eso precisamente es un preconcepto heredado, ¿no? A mí me importa la obra. Después sus opiniones. Además, yo no creo tampoco que sea
tan así, porque si no, no hubiera escrito de la manera en que escribió cosas maravillosas que lo han posicionado tal vez como uno de los escritores más importantes, ¿no? A nivel mundial, respetado en todos lados. Yo creo que agrede su tremenda intelectualidad, su manera de manejar la sintaxis, qué sé yo, hay cosas de él, siempre me refiero a ese cuento corto que es Emma Suns, ¿no? A veces lo releo y digo, porque ¿cómo puede, a ver, para descubrir, cómo puede el tipo en tan pocas páginas desarrollar una idea o una historia como lo hace, bueno, como Hombre de la Esquina, o tantas cosas, ¿no? Pero quiero decir, sobre todo los relatos cortos, porque los otros que son más extensos, bueno, ese toma más tiempo y más espacio, pero en los cortos es donde yo adivino que debe ser eso más difícil todavía que jugar como Messi al fútbol, siendo que jugar como Messi o como Diego es casi imposible, pero escribir como... Y hay otro, porque también uno habla de Vargas Llosa. Claro, yo políticamente no tengo absolutamente nada que ver, pero nadie puede negar que es un escritor. Después que él, yo creo que con su obra niega lo que expresa desde el punto de vista político, ¿no? Pero yo no creo ni mucho menos que tengamos que manejar. Mira, si uno se maneja por preconcepto siempre se va a equivocar porque depende de a quién le pregunte o a quién escuche. Si uno le hubiera preguntado a la mamá de Hitler, señora, ¿cómo era su hijo? Adolfito, un nene maravilloso, algo habrán hecho esos 6 o 7 millones para que él tuviera que hacer lo que hizo, claro. ¿no? Entonces, yo lo que digan los demás de una persona, a mí no me importa, sinceramente, ¿no? Y yo he tenido experiencias con jugadores de fútbol. Recuerdo, pobrecito, Julio Torresani, que llegó a Independiente con una fama de que... Y el primer día mismo me encerré con él en una habitación y le dije precisamente eso. ¿Sabés lo que dice la gente de vos? Y le dije que bueno, y yo recién lo conocía, y le dije, bueno, que sos un hijo, bueno, todo lo que la gente decía de él. Pero yo precisamente le expliqué eso, de que como yo no, eso lo escuchaba, pero no le daba ninguna importancia, que a mí me interesaba era la relación que yo iba a desarrollar con él, y yo estoy absolutamente seguro que voy a estar mucho más cerca de creerle a tu papá, a tus amigos, que a la gente que habla así de vos, ¿no? Entonces estar al lado de él, ayudarlo y sobre todo escucharlo, porque estos chicos tampoco son vasijas a las que hay que llenar, ¿no? De palabras, sí, como a los chicos de hoy. ¿Qué ejemplo le vamos a dar si le estamos entregando un mundo, una sociedad hecha a pedazos? Entonces hay que dejarlo que se expresen, hay que ayudarlos, son antorchas a las que hay que encender y después a lo mejor guiarlos para que no desaten un incendio voraz, pero yo creo que en eso, como alguna vez dijo Armando Tejada Gómez, hay que cambiar las cosas como la estaba, si no cambia todo no cambia nada. Y volviendo a esto de Borges, exactamente, si lo comienzan a leer y de pronto, pero sin preconceptos, ¿no? Van a descubrir que hay cosas que, bueno, hay muchas que yo prácticamente no entiendo porque son pero la mayoría son cosas maravillosas y tiene poemas que son, yo a cada rato, mira, yo debo saber, yo más o menos estaba sacando la cuenta que debo saber 15 poemas de Borges de memoria, ¿no? Que yo, Jacinto de Chiclana, o Milonga de dos hermanos, o Milonga de Albornoz, sé muchas milongas porque dice cosas maravillosas y también en esa sintaxis que con muy pocas palabras te crea y te recrea un mundo que para mí obviamente sería una utopía, sería imposible hacerlo, ¿no? Pero sí, acérquense, disfrútenlo, dejen de lado todo lo que otros le han dicho, otros que a lo mejor le exigen, porque pasa como en el fútbol, ¿no? Le exigen a los otros lo que no se exigen a ellos mismos, porque en el fútbol pasa exactamente igual, la gente que agrede, que critica, si se exigiera la misma perfección
para ellos mismos este sería un país distinto y mucho mejor, ¿no? Perfecto, me encantó eso para el cierre. Bueno, Fer, muchas gracias por charlar con nosotros. Sabés que te queremos mucho, que sos el padrino, que sos el productor de este programa. Y un referente. Y un referente. Y hoy, que la iglesia católica no me permite ser padrino porque yo no estoy bautizado. Una vez me pasó con un amigo que quería que fuera el padrino de su hijo y entonces cuando fui a averiguar en la iglesia, como dicen los chicos, el cura me echó flip, ¿no? De ninguna manera. En vez de convencerme, no, ¿te echó? Directamente, no, claro, no podía hacerlo, así que... Nosotros te damos ese lugar, un agnóstico como yo y un creyente como Gustavo Galera. Bueno. Abrazo grande y que tengas un gran Día del Padre. Para ustedes y para todos los papás que están escuchando, que forman parte de la audiencia. Hasta muy pronto, mucha suerte. Un abrazo, Fernando. Ahí está, Fernando. Chau, Fernando. Hablando, no hablamos de Diego, porque bueno, lo habrán escuchado hablar de Diego muchas veces. En algún momento, seguro cuando llegue alguna fecha muy particular, vamos a recordar la figura de Diego Maradona. Pero bueno, el lenguaje...